El sol apenas asomaba por encima de los tejados de las casas de una sola planta cuando Amelita estaba junto a la cocina, removiendo harina de maíz en una olla. El olor a café tostado llenaba la pequeña cocina, mezclándose con el frío matutino que entraba por las rendijas de las contraventanas de madera. Oía a Rafael removerse en el dormitorio y sabía que pronto aparecería en la puerta, con los ojos hinchados por la borrachera de la noche anterior y una expresión amarga en el rostro. Su casa era pequeña, incluso para los estándares de esta ciudad provinciana de las montañas colombianas. 3 habitaciones, paredes cubiertas de pintura descolorida, un tejado con goteras que Rafael siempre prometía arreglar, pero nunca lo hacía. La cocina era la habitación más pequeña, en la que apenas cabían la vieja cocina de gas, la nevera con el esmalte desconchado y la mesa de madera que Rafael había construido él mismo cuando se casaron. Entonces aún lo intentaba, aún creía que podía formar una familia. Desde que Rafael y ella se casaron, Amelita llevaba 6 años trabajando en la limpieza del colegio. Todas las mañanas se levantaba a las 6:30 para preparar el desayuno y llegar a la escuela a las 7. Rafael trabajaba como cargador en el almacén de materiales de construcción de Don Carlos, pero en los últimos meses se le veía más a menudo en el bar de Don Juan que en el trabajo. Don Carlos ya le había advertido 2 veces, pero Rafael se limitaba a hacerle un gesto con la mano para que no le molestara y a decir que estaba haciendo su trabajo. En este pueblo todo el mundo se conoce. La gente había vivido aquí durante generaciones, se habían casado con vecinos, trabajaban en los mismos sitios que sus padres. Las habladurías corrían más rápido que el viento, y Amelita sabía muy bien que los vecinos ya habían empezado a cuchichear sobre la borrachera de su marido. Doña Carmen, que vivía enfrente, le había insinuado varias veces que Rafael llegaba tarde a casa y hacía ruido. Don Pedro, el dueño de una pequeña tienda, también los miraba con mala cara cuando Amelita venía a por comida. Rafael entró en la cocina, rascándose la mejilla sin afeitar. Llevaba el pelo oscuro suelto y la camiseta manchada por la cena de la noche anterior. Era un hombre macizo de 32 años, de brazos fuertes y hombros anchos, pero el alcohol empezaba a pasarle factura, con ojeras y el vientre ligeramente abultado por encima del cinturón. Cuando se conocieron, 7 años atrás, en una fiesta del pueblo, le había parecido el hombre más guapo del mundo. Alto, moreno, con una sonrisa de dientes blancos y movimientos seguros. Entonces trabajaba como ayudante de mecánico y soñaba con abrir su propio taller. ¿Está listo el café?, murmuró mientras se acomodaba en una silla. Amelita le puso delante una taza de café caliente y un tazón de gachas. Era una mujer bajita, de 28 años, con una larga melena negra que siempre llevaba trenzada. Tenía las manos callosas por el trabajo constante con agua y detergentes, pero sus ojos seguían siendo cálidos a pesar de las penurias. Su madre le decía a menudo que tenía ojos bondadosos, pero la bondad en este mundo no siempre ayuda. Rafael, comenzó en voz baja, sentándose frente a su marido, necesito hablar contigo. Él levantó la vista de su plato y frunció el ceño. Amelita conocía esa mirada, presagiaba irritación. Últimamente, cualquier conversación con su marido se convertía en una discusión. ¿Qué otra cosa?, preguntó él, todavía masticando. Anoche volviste a casa borracho. Los vecinos se quejan del ruido. Doña Carmen dice que gritabas por toda la calle, y don Pedro me dice que le debes cerveza desde hace 15 días. Rafael dejó a un lado la cuchara y miró a su mujer con desagrado. El sol de la mañana le daba en la cara, resaltando arrugas que nunca antes habían estado allí. Doña Carmen que se ocupe de sus asuntos, y don Pedro tendrá su dinero, y usted no empiece la mañana con sus sermones. No es un sermón. Amelita intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Estoy preocupada por ti, por nosotros.
Sabes que nos estamos quedando sin dinero y tú te lo gastas en bebida. Ayer quería comprar carne para cenar, pero no tenía suficiente dinero. Rafael se terminó el café de un trago y se levantó de la mesa. Se acercó a su mujer y le puso la mano en el hombro. Por un momento Amelita pensó que iba a abrazarla, como cuando se casaron por primera vez, pero sus dedos estaban demasiado apretados. Escúchame con atención, dijo en voz baja, pero había amenaza en su voz. Trabajo como un demonio en este almacén. Llevo sacos de cemento de 50 kilos cada uno. Descargo camiones de ladrillos. Tengo las manos llenas de ampollas y me duele la espalda todas las noches. Tengo derecho a relajarme después del trabajo. Pero cada día, Rafael, cada día gano dinero para esta casa. Su voz se hizo más fuerte. ¿Y qué haces tú, limpiando suelos en la escuela por una miseria y quejándote de todo? Amelita sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Sabía que las lágrimas solo conseguirían enfurecerlo más. Rafael no soportaba las lágrimas de una mujer. Decía que eran manipulación. No me estoy quejando. Te pido que pienses en nuestro futuro. Tal vez algún día tengamos hijos. Ya tengo 28 años, Rafael. No puedes aplazarlo para siempre. ¿Hijos? Rafael apartó la mano bruscamente. ¿Qué hijos? Ni siquiera puedes mantener una casa en condiciones. ¿Con qué vamos a criar a los niños? ¿Con el sueldo de la señora de la limpieza? Las palabras dolieron. Amelita había soñado con niños desde que se casó. Imaginaba un bebé que se pareciera a Rafael, pero con sus ojos. A veces compraba ropa de bebé en el mercado, la ponía en una cómoda y soñaba. Si bebieras menos, tendríamos más dinero, dijo en voz más baja. Otra vez con la bebida. Rafael golpeó la mesa con el puño y las tazas tintinearon. No soy alcohólico. Solo salgo con mis amigos después del trabajo. Eso es normal. ¿Hasta las 3 de la mañana? ¿Hasta que te emborrachas? Rafael la miró largamente. Había algo en sus ojos que asustó a Amelita. Ten cuidado con lo que dices, dijo lentamente. Soy tu marido y debes respetarme. Él se fue al dormitorio a prepararse para ir a trabajar, y Amelita se quedó en la cocina, mirando las gachas de avena que él tenía en el plato. Sabía que la conversación había terminado, pero esperaba que al menos algo de ella le llegara. Rafael no siempre había sido así. Durante los 2 primeros años de matrimonio, había vuelto a casa sobrio, había ayudado en las tareas domésticas, había hecho planes para el futuro. Algo cambió cuando su amigo Mauricio murió en un accidente de coche. A partir de entonces, Rafael empezó a beber, primero de vez en cuando, luego cada vez más a menudo. Cuando Rafael volvió a la cocina, ya estaba vestido con su ropa de trabajo, unos vaqueros viejos con remiendos y una camisa gastada. Cogió las llaves de la camioneta de la mesa y se dirigió a la puerta. La camioneta era tan vieja como todo lo demás que había en la casa. Una camioneta de 92 años con los guardabarros oxidados y un motor que funcionaba intermitentemente. Rafael, lo llamó Amelita. Prométeme que esta noche volverás sobrio a casa. Por favor. Se detuvo ante la puerta sin volverse. Permaneció en silencio unos segundos, y Amelita pensó que no respondería. Te lo prometo, dijo por fin brevemente y salió. Amelita oyó arrancar el motor de la vieja camioneta que salía del patio. El sonido del motor se desvaneció en la distancia, y la casa se sumió en el silencio. Limpió la mesa, lavó los platos con agua fría. Hacía una semana que no había agua caliente y había tenido que llamar a un cerrajero, pero tampoco había dinero para eso. Luego se preparó para ir a trabajar. En la escuela tenía el trabajo de siempre: fregar suelos, limpiar aulas, limpiar aseos. Pero hoy este trabajo le parecía una escapatoria de los atormentadores pensamientos de su marido. El trayecto a la escuela duraba 20 minutos a pie. Amelita caminaba por calles conocidas, pasando por delante de casas pequeñas como la suya. Las luces ya estaban encendidas en algunas de las ventanas.
Las azafatas preparaban el desayuno para las familias. En la esquina de la calle Bolívar, don Pedro estaba de pie en su tienda, colocando su mercancía. Saludó a Amelita con la cabeza, pero su mirada era fría. Debía de seguir enfadado por la deuda de Rafael. En la escuela, Amelita se puso la ropa de trabajo y empezó a limpiar. Primero los pasillos, luego las aulas. El trabajo era monótono, pero le ayudaba a no pensar en sus problemas. La fregona resbalaba por el linóleo, el agua del cubo se ensuciaba y Amelita la cambiaba una y otra vez. A las 9 de la mañana empezaban las clases y la escuela se llenaba de voces de niños. A Amelita le encantaba ese sonido, le recordaba sus propios sueños de maternidad. Hacia las 2 de la tarde, mientras Amelita fregaba el suelo en el pasillo de tercero, Claudia se le acercó. Su mejor amiga trabajaba como costurera en el taller de doña Marta y a menudo pasaba por el colegio a recoger a su sobrina Sofía después de clase. Claudia era 2 años más joven que Amelita, pero parecía mayor, quizá porque estaba divorciada y criaba sola a su hija. «Pareces cansada», dijo Claudia, sentándose en un banco del pasillo. «¿Otra vez tienes problemas con Rafael?» Amelita miró a su alrededor. Se aseguró de que no había nadie y asintió. Claudia era una persona directa con la que hablar. No juzgaba ni daba consejos no solicitados. Prometió volver a casa sobrio. ¿Y le creíste? Claudia negó con la cabeza. Amelita, ¿cuántas veces lo había prometido ya? ¿10? ¿20? ¿Qué voy a hacer? Es mi marido. Un marido debe cuidar de su mujer, no llegar borracho todas las noches. Mi hermana de Bogotá dice que allí las mujeres no toleran ese tipo de actitudes. Claudia siempre ponía el ejemplo de su hermana Patricia, que se fue a la capital y trabajó allí como secretaria en una gran empresa. Patricia vivía sola, alquilaba un piso, ganaba lo suficiente para comprarse ropa bonita e ir a restaurantes. Para la gente de su pueblo, esto parecía un lujo increíble. La vida es diferente en Bogotá, contesta Amelita. ¿Y aquí? ¿Aquí qué? ¿Aquí las mujeres tienen que aguantar todo lo que hacen sus maridos? Amelita guardó silencio. Sabía que Claudia tenía razón, pero no sabía cómo cambiar la situación. El divorcio era casi imposible en su pequeño pueblo, ¿y a dónde iría ella? No tenía casa propia, ni dinero, ni parientes que la ayudaran. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 22 años, y no tenía más parientes cercanos. «Mira», se acercó Claudia, «si necesitas ayuda, dímelo. Tengo algo de dinero ahorrado. No es mucho, pero es suficiente para la primera vez». «Gracias». Amelita sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Pero no puedo aceptar tu dinero». «Sí que puedes. Somos amigos, y los amigos se ayudan». Cuando Amelita llegó a casa a las 4 de la tarde, se dio cuenta enseguida de que había alguien. La puerta principal estaba abierta y una voz familiar provenía del salón. Entró y encontró a doña Roxana, la madre de Rafael, sentada en un sillón. Una mujer de 55 años, con el pelo canoso recogido en un apretado moño, observaba la casa con ojo crítico. Trabajaba como vendedora en el mercado del pueblo, vendiendo frutas y verduras, y se consideraba una experta en todas las cosas domésticas. Doña Roxana era una mujer dura y exigente. Crió sola a sus 3 hijos cuando su marido murió de un infarto. Rafael era su hijo menor y favorito, y su suegra creía que ninguna mujer era digna de su chico. «Buenas tardes, doña Roxana», dijo Amelita tratando de ocultar su irritación. «Buenas tardes», respondió secamente su suegra. «He venido a ver cómo mantiene usted la casa de mi hijo». A Amelita se le revolvió el estómago. Las visitas de su suegra nunca traían nada bueno. Doña Roxana venía sin avisar, normalmente a mitad de semana, cuando Amelita estaba trabajando, e inspeccionaba la casa como una inspectora. «Mira este polvo en las estanterías», continuó doña Roxana, pasando el dedo por la superficie de madera de la mesilla. «Y el espejo del baño está lleno de manchas de agua.
¿Cómo puedes ser tan mala limpiando? En el colegio me dijeron que eras muy limpia y tu casa está hecha un desastre. Lo intento, empezó Amelita, pero su suegra no la dejó terminar. ¿Lo intentas? Doña Roxana se levantó y recorrió la habitación, continuando su inspección. Cuando yo tenía tu edad, mantenía la casa en perfecto orden, trabajaba en el mercado de 6 de la mañana a 8 de la noche y criaba a 3 hijos. Y tú ni siquiera sabes limpiar bien una casa. Y tú no tienes hijos, así que te sobra el tiempo. Amelita permaneció en silencio, apretando los puños. Cada visita de doña Roxana se convertía en el mismo sermón. Su suegra no perdía ocasión de recordarle que no tenía hijos, aunque sabía perfectamente lo doloroso que era para Amelita. ¿Qué vas a preparar para cenar?, preguntó su suegra dirigiéndose a la cocina. Arroz con pollo y verduras. A Rafael no le gustan las verduras. Te lo ha dicho muchas veces. Deberías cocinar lo que le gusta a tu marido, no lo que es más fácil. Un hombre trabaja, está cansado, necesita buena comida. Doña Roxana se dirigió a la cocina y abrió la nevera. Amelita la siguió, sintiéndose como una niña a la que regañan por sacar malas notas. No hay suficiente comida, afirmó su suegra mirando los estantes de la nevera. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está el pescado? Mi hijo trabaja como un buey para mantener esta casa y tú ahorras en comida. Seguro que te gastas el dinero en cosméticos y trapos. El dinero escasea de verdad, se atrevió a objetar Amelita. Rafael gasta parte de su sueldo en... ¿En qué?, preguntó bruscamente su suegra, volviéndose hacia ella. Amelita dudó. Sabía que doña Roxana no le perdonaría la verdad, pero no quería mentir. Por la bebida, respondió en voz baja. El rostro de doña Roxana se ensombreció de ira. Cruzó los brazos sobre el pecho y miró a su nuera con desprecio. No te atrevas a acusar a mi hijo. Su voz se hizo más fuerte. Si un hombre bebe, tiene problemas en casa. Significa que su mujer no lo hace sentir cómodo y acogedor. Debes ser la mejor esposa, entonces tu marido será el mejor. ¿Qué es lo que haces? Quejándote, culpando, creando tensión en la casa. Pero doña Roxana, nada de peros. Conozco a mi hijo mejor que tú. Rafael es un buen chico, trabajador, responsable. Si empezó a beber, es culpa tuya. Tal vez no le prestas suficiente atención. ¿Quizá no te ocupas de sus necesidades? Amelita quiso responder que hacía lo que podía, que trabajaba de la mañana a la noche, cocinando, limpiando, lavando, pero guardó silencio. Era inútil discutir con doña Roxana, siempre encontraba la manera de culpar a su nuera de todo. Cocinaré el arroz sin las verduras, dijo Amelita obedientemente. Bien, y procura que la casa esté más limpia. Rafael se merece lo mejor. Podría haberse casado con cualquier chica del pueblo y te eligió a ti. Sé agradecida e intenta hacer honor a su elección. Mi suegra estaba a punto de irse, pero se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Una cosa más. Deja de quejarte a los vecinos de Rafael. Doña Carmen me dijo en el mercado que usted le lloraba por su marido. Es indecoroso. Los problemas familiares deben quedar en familia. Cuando su suegra se marchó, Amelita se quedó en la cocina, sintiéndose culpable de todos los pecados del mundo. Tal vez doña Roxana tenga razón. Quizá era realmente una mala esposa. Empezó a preparar la cena, cortando mecánicamente el pollo y enjuagando el arroz. Sus pensamientos estaban revueltos en su cabeza y tenía un nudo en el pecho. Cocinó arroz y pollo sin verduras, como había pedido su suegra. Puso la mesa, los platos y los vasos. Una pequeña vela apareció en la mesa. Amelita esperaba que el ambiente romántico ayudara a Rafael a recordar su promesa. Tal vez esta noche podrían hablar tranquilamente, como solían hacerlo. El tiempo pasaba lentamente. 7 de la tarde, 8, 9:30. La cena estaba en la mesa y Rafael seguía fuera. Amelita caminaba por la casa, acomodando cosas que ya estaban perfectamente ordenadas, lavando platos que ya estaban limpios.
A las 10:30 oyó el sonido familiar de un motor, pero le pareció extraño. Por la noche, hacia las 8, Amelita oyó el sonido familiar del motor de una camioneta, pero no le pareció bien. El motor funcionaba de forma irregular, errática, y el coche iba demasiado rápido para su tranquila calle. Miró por la ventana y se horrorizó al ver la camioneta de Rafael entrando a toda velocidad en el patio, pero sin detenerse frente a su casa. El coche seguía en línea recta, como si el conductor no viera ningún obstáculo. Amelita vio cómo la camioneta derribaba la cerca de madera del vecino de don Emilio, la misma cerca que el viejo había construido 20 años atrás con sus propias manos. Las tablas volaron y el coche se estrelló directamente contra el huerto, aplastando los pulcros arriates de tomates, pepinos y pimientos. Don Emilio era un hombre meticuloso. Todas las mañanas a las 6 salía a regar las plantas, todas las tardes removía la tierra. Su mujer murió hace tiempo, no tuvieron hijos, y el huerto se convirtió en su todo. Vendía verduras en el mercado y vivía de ello. La cosecha estaría madura en una semana, y don Emilio ya había acordado con los compradores. Rafael salió tambaleándose del coche. Incluso desde lejos era evidente que estaba muy borracho. Intentó ponerse en pie, pero las piernas no le obedecían y volvió a caerse. Tenía la ropa sucia, la camisa rota y maldecía ininteligiblemente. Don Emilio salió corriendo de la casa vecina. Era un hombre bajo, de unos 50 años y bigote cano, que trabajaba como cerrajero en el taller de don Luis. Era conocido en el pueblo por ser un hombre de todo, que arreglaba de todo, desde bicicletas hasta frigoríficos. Pero ahora su rostro se contorsionaba de rabia. «¿Qué has hecho, idiota?», gritó don Emilio agitando los brazos. «Me has destrozado la cosecha, has roto toda la valla. Ese fue mi sustento durante 6 meses». Rafael intentó concentrarse en su vecino, pero éste se balanceaba de un lado a otro. Tenía los ojos nublados y le costaba hablar. «La valla, podría arreglarla», murmuró, dando un paso vacilante hacia adelante. ¿Arreglarla? Don Emilio señaló las camas en ruinas. «Esta valla lleva 20 años en pie. La construí yo mismo, tabla a tabla. ¿Y mis tomates? En una semana estarán maduros». Ya había quedado en vendérselos a doña Marta para su restaurante. Amelita salió corriendo de la casa y corrió hacia los hombres. Don Emilio estaba furioso. Sus bancales habían quedado completamente destrozados. Las hermosas matas de tomates yacían rotas, los pepinos habían sido aplastados por las ruedas y la valla era un montón de astillas. «Don Emilio, por favor, cálmese», le pidió Amelita sin aliento. «Pagaremos por todo. Rafael pagará los daños». «¿Pagará los daños? ¿Con qué?». Don Emilio señaló las camas destrozadas. «Ese fue mi trabajo todo el verano. Regaba esas plantas todos los días, abonaba la tierra, luchaba contra las plagas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a vivir los próximos 6 meses?» Rafael dio un paso adelante, tratando de parecer amenazador, pero solo parecía patético. «No le grites a mi mujer», dijo, pero su voz era inestable y le temblaban las piernas. «¿Que no grite?». Don Emilio lo miró con desprecio. «Me has estropeado el patio. Has conducido borracho. Podrías haber matado a alguien. Llamaré a la policía para que te quiten el carné». «¿A la policía?». Rafael se enfadó de repente. El alcohol le ponía agresivo. «No vas a llamar a nadie. Es solo una valla». «¿Solo una valla?». Don Emilio no podía creer la insolencia de su vecino. «¿Y las cosechas y mis ganancias?». Rafael se abalanzó sobre don Emilio, pero éste era más ágil. A pesar de su edad, el cerrajero estaba en buena forma física. El trabajo con herramientas lo mantenía tonificado. Esquivó los torpes golpes de Rafael y le propinó varios golpes certeros en la cabeza. Rafael cayó inconsciente. A la mañana siguiente, Amelita se despertó al oír que llamaban a la puerta. Rafael seguía dormido, roncando en el sofá del salón,
donde ella lo había puesto la noche anterior cuando había luchado por traerlo a casa. Tenía la cara hinchada, un moratón morado bajo el ojo izquierdo y el labio roto. Don Emilio era un hombre robusto, a pesar de su edad. Los golpes volvieron a ser más insistentes. Amelita se puso una bata y fue a abrir. Claudia estaba en el umbral con cara de preocupación y una cesta en las manos. «He oído que ayer hubo una pelea», dijo su amiga al entrar en la casa. «Toda la calle habla de ello. Don Pedro dijo que Rafael había derribado la valla de don Emilio». «Pasa». Cerró Amelita la puerta y condujo a su amiga a la cocina. «No quiero que se despierte y me oiga». Claudia puso la cesta sobre la mesa. Dentro había bollos recién hechos en casa, un tarro de mermelada casera y un frasquito de tintura de hierbas. «Es de mamá», explicó. «Dijo que ayudaría con los moretones. Y los bollos son solo por diversión, porque sé que ahora no tienes mucho dinero». Amelita sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La madre de Claudia, doña Lucía, siempre había sido amable con ella, aunque no fueran parientes. En este pueblo, esos gestos de apoyo significaban mucho. «Gracias», dijo Amelita en voz baja. «Dile a mamá que le he dado las gracias. Cuéntame qué pasó». Claudia se sentó a la mesa y miró a su amiga con atención. Amelita contó lo de anoche, la conversación de la mañana, la visita de su suegra, la valla rota y la pelea. Claudia escuchó en silencio, moviendo de vez en cuando la cabeza. «¿Cuántos daños?», preguntó cuando Amelita hubo terminado. «No lo sé. Don Emilio hablaba de 6 meses de ganancias. La cerca habría que reconstruirla y la cosecha estaba completamente arruinada. Quizá 15,000 pesos, quizá más. ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?». «No lo sé», Amelita bajó la cabeza. «Rafael recibe 8,000 al mes, yo 4. De eso tengo que pagar la casa, la comida, los servicios. Eso deja centavos». Claudia guardó silencio durante largo rato, reflexionando sobre la situación. Luego se inclinó sobre la mesa y cogió la mano de su amiga. «Amelita, escúchame con atención. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Rafael bebe todos los días, se gasta el dinero en alcohol, ahora tiene deudas enormes. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará cuando atropelle a alguien en la carretera?». Prometió cambiar. «¿Cuántas veces lo ha prometido?». Claudia apretó más fuerte la mano. «¿Recuerdas cuando prometió dejar de beber después de la boda? Y después de la muerte de Mauricio, y el año pasado en tu cumpleaños? ¿Cuántas veces puedes creer palabras vacías?». Se oyó un fuerte ronquido en el salón y luego silencio. Al parecer, Rafael había rodado sobre su otro lado. «No siempre fue así», dijo Amelita en voz baja. «Cuando lo conocí, era diferente, amable, cariñoso. Soñábamos con tener hijos, con tener nuestro propio hogar». «Eso fue hace 7 años», dijo Claudia sacudiendo la cabeza. «La gente cambia, y no siempre para mejor. Mírate, has adelgazado, tienes ojeras, te tiemblan las manos. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste feliz?», se preguntó Amelita. «En serio, ¿cuándo? ¿Hace 1 mes? 2? ¿O quizá más?». «Tengo una sugerencia», continuó Claudia. «Mi hermana Patricia escribe que en Bogotá necesitan limpiadores en los edificios de oficinas. Pagan el doble que aquí. Y hay un albergue para viajeros. Puedes ir, vivir allí 6 meses y ganar dinero. No puedo dejar a mi marido». «No lo estás dejando. Le estás dando tiempo para pensar. Tal vez cuando esté solo, se dará cuenta de lo que se está perdiendo. Y si no lo hace, al menos sabrás que lo intentaste, y tendrás el dinero para empezar una nueva vida». Se sentaron en silencio, bebiendo café y comiendo los bollos de doña Lucía. Al otro lado de la ventana se oían los ruidos matutinos de la ciudad, ladridos de perros, voces de vecinos, el ruido de un martillo a lo lejos. «Déjame pensarlo», dijo por fin Amelita. «Sí, claro, pero no lo pienses mucho. Patricia dice que ocupan sitio enseguida». Claudia estaba a punto de irse, pero se detuvo en la puerta. «Una cosa más. Si Rafael te pone una mano encima, huyes enseguida. Prométemelo.
Nunca me ha pegado. Nunca. Pero el alcohol vuelve violenta a la gente. Prométemelo. Te lo prometo, dijo Amelita, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Cuando su amiga se marchó, Amelita se sentó junto al sofá donde dormía Rafael. Su cara tenía aún peor aspecto a la luz del día. El moratón se había oscurecido, tenía el labio hinchado y una abrasión en la frente. Le untó cuidadosamente las heridas con la tintura de doña Lucía, con cuidado de no despertar a su marido. Rafael se despertó hacia el mediodía. Lo primero que hizo fue gemir y agarrarse la cabeza. La resaca era fuerte, se le notaba en la cara. «Agua», resolló. Amelita trajo un vaso de agua y una pastilla para el dolor de cabeza. Rafael se lo bebió de un trago, luego intentó incorporarse, pero volvió a gemir. «¿Qué me ha pasado?», preguntó, buscando a tientas el moratón. «¿No te acuerdas?». Rafael frunció el ceño, intentando reconstruir los acontecimientos de la noche anterior. Poco a poco fue recuperando la memoria y su rostro se volvió cada vez más sombrío. «Don Emilio», murmuró. «La valla». «Mierda. Le has destrozado el huerto», dijo Amelita con calma. «Se arruinó toda la cosecha. Pide daños y perjuicios». «¿Cuánto?». «No estoy segura». «Muchos». Rafael se cubrió la cara con las manos. Permaneció en silencio unos minutos. Luego levantó la cabeza y miró a su mujer. Había algo nuevo en sus ojos. Vergüenza, remordimiento, tal vez incluso miedo. «Amelita», dijo en voz baja, «lo he echado todo a perder». «No todo está perdido», respondió ella. «Si de verdad quieres cambiar». «Quiero. Te juro que sí. No beberé más. Ni una gota. Ni una gota. Ya lo has dicho antes. Pero ahora es diferente. Podría haber matado a alguien ayer. Podría haberme matado. Podría haberte matado si hubieras estado en el coche». Rafael se levantó del sofá, se acercó a su mujer y se arrodilló frente a ella. Amelita nunca lo había visto así, destrozado, sincero. «Lo siento», dijo, cogiéndole las manos. «Lo siento por todo, por beber, por malgastar el dinero, por no escucharte. Dame otra oportunidad, una última». Amelita lo miró a los ojos y vio sinceridad en ellos. Tal vez la pelea de anoche le había hecho recuperar la sobriedad, no solo física, sino también mental. «De acuerdo», dijo ella, «pero con una condición. Si bebes aunque sea un sorbo de alcohol, me voy, para siempre». «De acuerdo», asintió Rafael. «Es más, tira todas las botellas de la casa, vierte hasta la última gota». Efectivamente, en la casa había varias botellas de cerveza y media botella de ron que Rafael había escondido en varios sitios. Encontraron todos los escondites y vertieron el contenido en el fregadero. El olor a alcohol llenó la cocina, pero Rafael ni se inmutó. «Ahora tenemos que pedir disculpas a don Emilio», dijo cuando terminó el procedimiento. «¿Está seguro? Está muy enfadado». «Sí, estoy seguro. Y encontrar el dinero para reparar el daño». Fueron juntos a casa de don Emilio. El vecino los saludó fríamente, pero escuchó las disculpas de Rafael. Calculó los daños en 12,000 pesos, la cantidad que podría haber ganado vendiendo las cosechas, más el costo de una cerca nueva. «¿De dónde sacaste tanto dinero?», preguntó don Emilio. «Trabajaré horas extras», respondió Rafael, «y conseguiré un trabajo a tiempo parcial. Pagaré la deuda de 3 meses. ¿Y si no lo haces?». «Lo haré, te doy mi palabra». Don Emilio miró largamente a su vecino, evaluando la sinceridad de sus palabras. «De acuerdo», dijo al fin, 3 meses, y no más incidentes. Si te vuelvo a ver borracho, iré directamente a la policía». La primera semana fue dura. Rafael llegaba a casa triste e irritable. Temblaba, dormía mal, a menudo se despertaba en mitad de la noche sudando frío. Amelita se dio cuenta de que era el síndrome de abstinencia y trató de ser paciente. Don Carlos, el dueño del almacén, le dio trabajo extra a Rafael. Descargaba los fines de semana.
Esto le reportó 2.000 pesos más al mes. Además, Rafael consiguió un trabajo con don Pedro para ayudar a reparar la tienda por las tardes. Ahora trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche y volvía a casa cansado pero sobrio. 15 días después, Rafael empezó a ayudar a don Emilio a reconstruir la cerca. Todas las tardes, después de su trabajo principal, iba a casa de su vecino y trabajaba hasta el anochecer. Al principio don Emilio desconfiaba de él, pero poco a poco se fue descongelando. Su marido trabaja bien, le dijo a Amelita cuando se encontró con ella en la tienda de don Pedro. Cuidadoso, concienzudo. Si no bebiera, sería un buen hombre. Lo ha dejado, le contestó Amelita. Ya veremos, negó don Emilio con la cabeza. Es fácil dejarlo una semana. Es difícil dejarlo para siempre. Pero los días pasaban y Rafael aguantaba. Encontraba algo nuevo que hacer por las tardes. Arreglaba cosas de la casa. Arregló un grifo que goteaba. Arregló un agujero en el tejado. Pintó los marcos de las ventanas. La casa empezó a tener mejor aspecto. Amelita observaba los cambios en su marido con cauto optimismo. Se volvió más atento con ella, se interesaba por su trabajo, le preguntaba por sus planes para el fin de semana. Por las noches volvían a hablar, como en los primeros años de matrimonio. ¿Sabes?, le dijo él una tarde mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol. Estoy pensando en abrir mi propio taller, como solía soñar. Es caro. Amelita no quería arruinar sus planes, pero era realista. Caro, pero posible. Si ahorro la mitad de mis trabajos a tiempo parcial, en un año tendré suficiente para herramientas y alquiler. Don Luis dice que puede contratarme como asociada. Don Luis era el dueño del único taller mecánico de la ciudad. El viejo maestro llevaba mucho tiempo buscando un ayudante, y a Rafael se le daba bien la mecánica. Eso sería maravilloso, dijo Amelita, y por primera vez en mucho tiempo había auténtica alegría en su voz. A finales de mes, la valla de don Emilio estaba lista. La nueva valla era incluso mejor que la antigua. Rafael había utilizado mejores tablas y había reforzado la estructura con soportes metálicos. Don Emilio estaba encantado. Gracias, le dijo a Rafael cuando terminó el trabajo. Has hecho un buen trabajo. Doy por saldada la deuda de la valla. Solo falta la cosecha. Te he traído unos plantones, señaló Rafael las cajas de plantas jóvenes. Se las compré a doña Rosa en el mercado. Dice que son buenas variedades, de buen rendimiento. Don Emilio aceptó el regalo con gratitud. Las relaciones entre los vecinos mejoraron. Esa misma noche, Amelita decidió organizar una cena festiva. Compró pescado fresco a don Miguel, el pescador, cocinó arroz con azafrán y pescado asado con ajo y hierbas, el plato favorito de Rafael. ¿Qué es el banquete?, preguntó Rafael al ver la mesa puesta y las velas encendidas. Un mes sin alcohol, respondió Amelita, abrazando a su marido. Estoy orgullosa de ti. Rafael abrazó a su mujer con fuerza. En sus ojos brillaban las lágrimas. Gracias por creer en mí, dijo en voz baja. Gracias por no marcharte. No me voy a ninguna parte, contestó Amelita. Saldremos de esta, juntos. Cenaron a la luz de las velas, hablaron de planes de futuro, se rieron de viejos chistes. Por primera vez en mucho tiempo, Amelita se sintió realmente feliz. Tal vez lo peor había pasado de verdad. Quizá podían empezar de nuevo. Después de cenar, Rafael lavó los platos. Nunca antes lo había hecho. Luego se sentaron en el sofá y Rafael habló de sus planes para el taller. Habló de los coches que arreglaría, de cuánto dinero podría ganar, de cómo amueblarían la casa cuando tuvieran dinero extra. Y luego, dijo, besando a Amelita en la frente, tendremos hijos, 2 o 3. Quiero un hijo como tú. Un hijo no puede ser como su madre, se rió Amelita. El mío lo será, sonrió Rafael. Tendrá tus ojos y tu corazón bondadoso. Se fueron a la cama felices.
Amelita no pudo dormir durante mucho tiempo por los sentimientos que la embargaban. Por fin volvían a ser una familia. Por fin tenían un futuro. Pero en el fondo de su mente, una vocecita le susurraba que aquello solo podía ser la calma que precede a la tormenta, que el alcoholismo es una enfermedad crónica y que un mes de sobriedad no basta para recuperarse del todo. Amelita intentaba no escuchar esa vocecita, pero estaba ahí, recordándoselo en los momentos de tranquilidad. Por ahora, se limitaba a saborear la felicidad. Mañana sería mañana. Amelita notó los primeros signos de cambio 6 semanas después de aquella memorable velada con el pescado frito. Rafael seguía sin beber. Seguía yendo a trabajar, pero algo había cambiado en él. Se había vuelto distraído, a menudo pensativo, con la mirada fija en un punto, y cuando Amelita le hablaba, él se estremecía como si volviera de un largo viaje. Al principio pensó que era el cansancio. Rafael trabajaba mucho, su trabajo principal en el almacén, los trabajos nocturnos en casa de don Pedro, los fines de semana en casa de don Carlos. Llegaba a casa agotado, cenaba en silencio y se acostaba pronto. Sus conversaciones nocturnas sobre planes futuros se hicieron más breves y formales. Pero entonces empezaron las tardanzas. Primero media hora, luego 1 hora. Rafael lo atribuía a pedidos adicionales de don Pedro o a retrasos en el almacén. Amelita lo creía porque quería creerlo. Su relación estaba mejorando y temía arruinar el delicado equilibrio con sospechas. El cambio se hizo más notorio cuando Rafael consiguió un teléfono móvil, un viejo aparato que había comprado de manos de don Juan, el dueño del bar. Rafael había explicado la compra por la necesidad de mantenerse en contacto con sus jefes, pero Amelita se fijó en cómo escondía el teléfono cuando ella entraba en la habitación, en lo rápido que se lo guardaba en el bolsillo si sonaba o le llegaba un mensaje. ¿Por qué escondes el teléfono?, le preguntó una tarde, cuando Rafael volvió a meterlo apresuradamente en el bolsillo de los vaqueros. No lo escondo, respondió sin levantar la vista del plato. Solo lo guardo para que no interfiera en la cena. Pero antes lo ponías en la mesa. Nunca me ha llamado nadie mientras como. La conversación terminó ahí, pero quedó el pozo. Amelita empezó a notar que Rafael empezaba a fijarse en la hora, mirando a menudo el reloj, nervioso si llegaba tarde a algún sitio. Por las tardes salía cada vez con más frecuencia al patio, aparentemente para fumar, aunque fumaba poco, y permanecía allí largos ratos, hablando por teléfono en voz baja. Una noche, cuando Rafael volvió a salir al patio con el teléfono, Amelita decidió espiar. Se acercó a la ventana y abrió la persiana. Rafael estaba de pie junto a la verja, de espaldas a la casa, hablando en voz tan baja que era imposible distinguir las palabras. Pero su tono dejaba claro que la conversación no era de negocios. Su voz era suave, casi dulce, como la que le había dirigido a ella en una ocasión. Cuando Rafael regresó a la casa, Amelita estaba sentada en el sofá con un libro, fingiendo leer. ¿Con quién estabas hablando?, preguntó ella, tratando de mantener la indiferencia. Con don Luis, respondió Rafael. Estaban discutiendo los planes para el taller. ¿A las 9 de la noche? ¿Por qué? Él trabaja hasta tarde, yo también. 1 hora conveniente para hablar. La mentira era evidente, pero Amelita guardó silencio. Don Luis era conocido en el pueblo como un hombre que se acostaba a las 8 en punto de la tarde y se levantaba a las 5 de la mañana. Ninguna conversación de negocios a las 9 de la noche sería llevada por él. Los días siguientes trajeron nuevas rarezas. Rafael tardaba más en prepararse para ir a trabajar y prestaba más atención a su aspecto. Se compró una camisa nueva, aunque el dinero seguía siendo escaso, y empezó a usar colonia, que antes solo se echaba en vacaciones. Sus viejos vaqueros de trabajo habían sido sustituidos por otros más nuevos, y sus gastados zapatos por unos casi nuevos, comprados, según decía, porque los viejos habían terminado por romperse. «Tienes buen aspecto»,
dijo Amelita una mañana, cuando Rafael apareció en la cocina con una camisa nueva. Gracias, sonrió, pero no era natural. Decidí cuidarme. Si vamos a abrir un taller, tenemos que tener un aspecto respetable. Por supuesto, asintió Amelita, pero algo en su interior le hormigueó. Se había vuelto despistada en el colegio. Varias veces el director, don Manuel, la había reprendido por suelos mal fregados o papeleras olvidadas en las aulas. Amelita se disculpó, pero su mente estaba en otra cosa. Analizaba cada palabra, cada gesto, cada cambio de comportamiento de su marido. Un día, mientras fregaba el suelo del pasillo, Claudia se le acercó. Su amiga tenía el rostro serio. «Necesito hablar contigo», le dijo, a solas. Caminaron hasta un aula vacía y cerraron la puerta. Claudia tardó un buen rato en empezar, paseándose por el aula buscando palabras. «No sé si debería decir algo», comenzó por fin, «pero si se trata de mí, me gustaría saberlo. ¿Qué le pasa?» El corazón de Amelita latió más deprisa. «Ayer estuve en el centro comprando tela para doña Marta. Vi a Rafael fuera del bar de don Juan. Lleva 2 meses sin beber», dijo Amelita rápidamente. «No había bebido», confirmó Claudia. «Estaba fuera del bar hablando con una mujer joven, con un vestido rojo, muy guapa». A Amelita se le revolvió el estómago. ¿Podría ser una clienta de don Marta o una amiga de alguien que él conocía? Tal vez. Claudia se sentó en el escritorio junto a su amiga, pero estaban muy cerca la una de la otra, y hablaban como hablan, ya sabes, no como conocidos. Descríbela. 24, tal vez 25 años, alta, delgada, pelo largo y negro, cara bonita, vestido caro, no de fabricación local, y zapatos de tacón alto. Amelita intentó recordar si conocía a una mujer así en la ciudad, pero la descripción no encajaba con ninguno de los lugareños. «Quizá una visitante», conjeturó. «Tal vez», pero Rafael le habló como si la conociera bien, y ella se rió, le tocó la mano. Claudia no terminó, pero Amelita comprendió. El comportamiento era demasiado íntimo para un conocido casual. «¿Qué debo hacer?», preguntó en voz baja. «No lo sé», respondió Claudia con sinceridad. «¿Hablar con él? ¿Preguntarle directamente? ¿Y si lo niega? Entonces tendría que averiguar ella misma la verdad». El resto del día, Amelita trabajó como en una niebla. Sus pensamientos eran confusos, su mente daba vueltas a las suposiciones más oscuras. Rafael había tomado una amante. Todas sus promesas, todos sus votos de fidelidad habían sido mentiras. Pero él no bebe, ha cambiado, está planeando un futuro con ella. Por la noche, Rafael llegó a casa a la hora habitual, pero parecía preocupado. Cenó algo rápido, dijo que don Pedro tenía trabajo urgente y se fue. A las 8 de la tarde, Amelita se sorprendió. «Mañana tengo que terminar de arreglar el escaparate. Don Pedro prometió pagarme un extra si lo hacía rápido». Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Amelita esperó 10 minutos, se puso el chal y salió de casa en silencio. Nunca había seguido a su marido, pero ahora no podía contenerse. La tienda de don Pedro estaba a 5 minutos a pie. Amelita caminó por las calles oscuras, tratando de no ser vista por sus vecinos. Fuera de la tienda estaba oscuro, el escaparate sin luz. No había señales de reformas. Amelita permaneció unos minutos en las sombras y luego decidió dar una vuelta por el centro de la ciudad. Quizá Rafael esté trabajando en algún sitio, pero no en casa de don Pedro. Pasó por delante del taller de don Luis, que estaba cerrado. Pasó por delante del almacén de don Carlos, también cerrado. Las luces estaban encendidas fuera del bar de don Juan, pero los únicos que estaban dentro eran los clientes habituales, unos ancianos que jugaban al dominó. Amelita estaba a punto de irse a casa cuando vio una figura familiar en la calle San Martín. Rafael caminaba tranquilamente, fumando un cigarrillo y sin prisa por llegar a ninguna parte. Amelita se escondió detrás de la esquina de la casa y observó.
Rafael se acercó a una pequeña casa en medio de la calle y se detuvo en la puerta. Era una casa de una sola planta, con bonitos ventanales y un jardín bien cuidado. Amelita conocía la casa. Era el hogar de una joven que se había mudado recientemente a la ciudad. Sus vecinos decían que trabajaba de camarera en la nueva cafetería de la plaza, pero era muy reservada y no hablaba con nadie. Rafael abrió la verja y se dirigió al porche. La puerta se abrió y una mujer vestida de rojo, la misma que Claudia había descrito, apareció en el umbral. Incluso en la oscuridad, era obvio que era hermosa, alta, esbelta, con una larga cabellera que ondeaba maravillosamente al viento. Amelita vio cómo la mujer abrazaba a Rafael mientras éste la besaba en los labios, larga y apasionadamente, como hacía tiempo que no besaba a su mujer. Luego entraron en la casa y la puerta se cerró. Amelita se quedó de pie en la esquina de la calle, incapaz de moverse. Todas las sospechas se confirmaron de la manera más dolorosa. Rafael había tomado una amante, una mujer joven y hermosa que aparentemente no le exigía trabajo y responsabilidad a todas horas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero Amelita no las notó. Pensó en cuánto tiempo llevaba así. Quizá desde el principio de su sobriedad, quizá había dejado de beber por esa mujer, no por su mujer, no por su matrimonio, sino por un nuevo amor. Todo estaba encajando. La ropa nueva, la colonia, la preocupación por las apariencias, regresos tardíos a casa, llamadas misteriosas, despistes. Rafael no solo la engañaba, estaba enamorado de otra. Amelita permaneció casi una hora en la esquina, pero la puerta de casa nunca se abrió. Rafael no se iba a casa temprano. Tal vez se quedaría allí toda la noche y por la mañana inventaría otra mentira sobre un trabajo urgente. Finalmente se obligó a caminar hasta su casa. El camino le pareció interminablemente largo. Cada paso era difícil y su mente estaba llena de pensamientos. ¿Qué hacer ahora? ¿Hacer un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿O callar y fingir que no había pasado nada? En casa se preparó mecánicamente para dormir, pero no pudo hacerlo. Se sentó en una silla junto a la ventana y esperó. El tiempo pasaba lentamente, las 10, las 11, medianoche. Rafael seguía sin aparecer. A la 1, Amelita oyó el familiar sonido de las llaves en la cerradura. Se metió rápidamente en la cama y se hizo la dormida. Rafael entró en el dormitorio sin hacer ruido, procurando no despertar a su mujer. Amelita le oyó desvestirse, ir al baño, lavarse los dientes, sonidos ordinarios, familiares, pero que ahora le parecían repugnantes. Rafael se acostó y se durmió casi de inmediato. Amelita se tumbó a su lado, oliendo el perfume extraño que desprendía su ropa, un perfume barato que ella no reconocía. El olor de otra mujer en la cama familiar. Permaneció despierta hasta el amanecer, repitiendo en su cabeza lo que había visto. Al amanecer, un extraño vacío se había instalado en ella. El dolor no había desaparecido, pero algo más se había apoderado de ella. Decepción, resentimiento. Por la mañana, Rafael se comportó como de costumbre. Desayunó, habló de sus planes para el día, se interesó por el trabajo de ella. El marido perfecto, cariñoso y atento. Si no hubiera sido por la noche anterior, Amelita podría haber creído en la sinceridad de su preocupación. «¿Qué tal el trabajo en casa de don Pedro?», preguntó ella sirviéndole café. «Bien», respondió Rafael sin levantar los ojos de su plato. «La ventana está como nueva. Don Pedro está contento». La mentira sonó fácil y natural. Rafael estaba claramente acostumbrado al engaño. «Terminamos tarde». «Sí, fue mucho trabajo. Intenté hacer un buen trabajo». «Por supuesto». Amelita se sentó frente a su marido. «Lo principal es la calidad». Rafael levantó por fin los ojos y la miró. Por un momento algo parecido a la culpabilidad destelló en su mirada, pero rápidamente apartó los ojos. «Tengo que irme», dijo levantándose de la mesa.
Hoy hay una entrega importante en el almacén. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Amelita se sentó en la cocina, terminando su café frío y pensando que ahora sus besos también eran mentiras. Eran los mismos labios con los que ayer había besado a la otra mujer. En el colegio, trabajaba aún más distraída que de costumbre. Varias veces la reprendieron, pero apenas se enteró. Solo pensaba en una cosa: ¿qué hacer a continuación? Al final de la jornada, había tomado una decisión. Tenía que averiguar más cosas sobre aquella mujer. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cuánto tiempo hacía que conocía a Rafael? Solo cuando lo supiera todo podría decidir cómo proceder. Por la tarde, cuando Rafael se había marchado de nuevo a su mítico trabajo a media jornada, Amelita se dirigió a la calle San Martín. Esta vez estaba dispuesta a esperar el tiempo que hiciera falta. Durante 3 días Amelita permaneció en silencio. Durante 3 días saludó a Rafael por la mañana con el desayuno y una sonrisa. Le despidió del trabajo con un beso. Le escuchó hablar de sus negocios y de sus planes. Durante 3 días hizo el papel de esposa cariñosa, mientras por dentro ardía de resentimiento y humillación. Durante esos 3 días fue 2 veces más a la calle San Martín y 2 veces vio la misma imagen. Rafael se acercaba a la casa de la mujer del vestido rojo, se abrazaban en el porche y luego desaparecían dentro. Una vez Amelita esperó a que saliera. No fue hasta las 2 de la mañana. Él volvió a casa a las 3:30, explicando el retraso por una avería en los equipos del almacén que había que reparar urgentemente. Al cuarto día, la paciencia de Amelita se había agotado. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Las mentiras estaban envenenando cada minuto de su vida en común, convirtiendo su casa en un teatro donde ambos representaban el papel de esposos felices. Por la noche, cuando Rafael iba a otro mítico trabajo a tiempo parcial, Amelita decidió actuar. «Rafael», le dijo mientras él se ponía la chaqueta, «necesito hablar contigo». «¿Ahora?», miró el reloj. «Llego tarde. Don Pedro está esperando». «Don Pedro puede esperar. Es importante». Algo en su tono hizo recelar a Rafael. Se quitó la chaqueta y se sentó a la mesa de la cocina, pero se le notaba en la cara que estaba nervioso. «¿Qué te pasa?», preguntó, tratando de hablar con calma. Amelita se sentó frente a su marido y le miró a los ojos. Llevaba 3 días ensayando esta conversación, pero ahora que había llegado el momento no encontraba las palabras. «Celo de la mujer del vestido rojo», dijo al fin. Rafael no se inmutó, pero Amelita vio cómo sus hombros se tensaban y sus manos se cerraban en puños. «¿De qué estás hablando?», preguntó él. «De esa mujer con la que sales, la que vive en la calle San Martín, en la casa de las hermosas platbandas». «¿Estás loco?». Rafael se levantó de la mesa. «¿Qué mujer? ¿Qué calle San Martín?». «No finjas». Amelita también se levantó. «Te vi besarla. Os vi entrar juntos en casa, y más de una vez». La cara de Rafael cambió. La sorpresa fue sustituida por la ira, y la ira por algo más peligroso. «¿Me has seguido?». Su voz era más tranquila pero amenazadora. «Sí, te seguí, porque me mientes todos los días. Don Pedro no tiene ningún trabajo a tiempo parcial. No repara ventanas. Pasa las tardes con otra mujer. ¿Tienes pruebas?». Rafael dio un paso hacia su mujer. «¿Fotografías? ¿Testigos?». «No necesito pruebas. Lo vi con mis propios ojos». «Tus ojos», sonrió, pero era una sonrisa maligna. «O quizá te lo imaginaste. Quizá estás tan ansioso por encontrar una excusa para un escándalo que has empezado a ver cosas que no existen». «Rafael, basta. No estoy ciega. Te he visto comprar ropa nueva, usar colonia, esconder tu teléfono. Te he visto hablar en el patio por la noche con voz suave. Y finalmente te he visto besar a esa mujer». Rafael guardó silencio unos segundos, estudiando el rostro de su mujer. Luego asintió lentamente. «De acuerdo», dijo. «Digamos que viste algo. ¿Y entonces qué? ¿Qué vas a hacer?».
Amelita no esperaba una reacción así. Había pensado que él se excusaría, se disculparía, juraría que no volvería a ocurrir, pero no esta fría confesión. «Quiero que pares estos encuentros», dijo. «Quiero que hablemos y solucionemos las cosas. Quizá nuestro matrimonio aún pueda salvarse». «¿Y si no quiero salvarlo?». Rafael volvió a sentarse a la mesa y encendió un cigarrillo. «¿Y si estoy bien como estoy?». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que eres una esposa maravillosa. Cocinas, limpias, lavas la ropa, no bebes, no sales. La anfitriona perfecta, pero a veces un hombre necesita algo más». Las palabras golpearon a Amelita como una bofetada. Se dio cuenta de que Rafael no tenía intención de poner fin a la relación con su amante. Es más, consideraba que estaba en su derecho de hacerlo. «¿Así que no vas a romper con ella?», preguntó en voz baja. «¿Por qué iba a hacerlo?». Rafael dio una calada a su cigarrillo. «No bebo, trabajo, traigo dinero a casa. Lo que hago en mi tiempo libre es asunto mío». «¿Tiempo libre?». Amelita no podía creer lo que estaba oyendo. «Rafael, somos marido y mujer. Tenemos obligaciones el uno con el otro. Yo tengo la obligación de ganar dinero y mantener la casa. Lo demás es opcional. ¿Y nuestros planes? El taller, los niños, el futuro. Los planes permanecen, pero eso no significa que tenga que renunciar a todos los placeres de la vida». Amelita miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba aquel Rafael que 2 meses atrás se arrodilló ante ella y le pidió perdón? ¿Quién le había jurado que cambiaría, que sería mejor marido? «Si no detienes estas reuniones, me iré», dijo ella. Rafael levantó lentamente los ojos y miró a su mujer. Había algo depredador, peligroso, en su mirada. «¿A dónde irás?», preguntó con calma. «¿Con tus padres?». «Oh, sí, no están aquí». «¿Con tus amigos?». «Solo tienes una amiga, y esa tiene un céntimo en el bolsillo». «¿Alquilar una casa? ¿Con qué dinero? ¿Con el sueldo de una limpiadora?». «Encontraré la manera». «Lo harás», asintió Rafael. «¿Sabes lo que te diré? Si quieres irte, vete. La puerta está abierta. Pero te diré una cosa. Si te vas, no hay vuelta atrás». Rafael se levantó bruscamente y se acercó a ella. Amelita vio la ira en sus ojos y supo que algo terrible estaba a punto de suceder. «Una cosa más», dijo en voz baja, pero cada palabra era clara. «Si intentas entrometerte en mis asuntos, si cuentas a los vecinos o a cualquier otra persona lo que has visto, si intentas avergonzarme o causarme problemas, lo lamentarás. ¿Lo ha entendido? Me estás amenazando. Te lo advierto, por primera y última vez». Rafael levantó la mano y Amelita retrocedió instintivamente. Él se dio cuenta de su reacción y sonrió. «Es bueno que lo entiendas», dijo. «Ahora métete en tus asuntos y no te metas en los míos. Y prepara la cena para las 10. Tendré hambre». Se puso la chaqueta y salió dando un portazo. Amelita se quedó sola en la cocina, temblando de miedo y humillación. Rafael no solo había admitido la aventura, sino que le había dado a elegir. O aguantaba la situación de una esposa infiel, o se iba de casa con las manos vacías. Se hundió en una silla y lloró. Por primera vez en todos los años de matrimonio, tenía miedo de verdad de su marido. Había algo en sus ojos que le decía que estaba dispuesto a usar la fuerza si ella no obedecía. Las lágrimas brotaron durante mucho tiempo. Amelita lloraba de resentimiento, de humillación, de miedo al futuro, pero, sobre todo, lloró de decepción. Durante 2 meses había creído que su marido había cambiado, que su matrimonio podía salvarse. Resultó que Rafael simplemente había encontrado otra forma de conseguir lo que quería. En lugar del alcohol, ahora tenía otra adicción. Una mujer joven que, al parecer, no le hacía rendir cuentas. Ella hizo la cena. A las 10 ya había platos de arroz y carne en la mesa, una vela encendida y servilletas limpias sobre la mesa. Amelita se sentó en el sillón y esperó. Rafael llegó a las 10, tal como había prometido. Estaba de buen humor, tarareaba una melodía,
Olía a perfume femenino. Se sentó a la mesa y miró la cena con ojo avisor. Bien, dijo, así se hace. Sin escándalos, sin quejas. Cada uno a lo suyo. Amelita guardó silencio. Se dio cuenta de que cualquier palabra sería tomada como un nuevo motivo de conflicto. Mi madre viene mañana, dijo Rafael con indiferencia. Quiere ver cómo vivimos. Intenta causar una buena impresión. ¿Por qué invitaste a doña Roxana? No la invité. Decidió venir ella misma. Pero eso no importa. Lo importante es que te comportes como una esposa, sin indirectas, sin quejas. ¿Entendido? Entendido, respondió Amelita en voz baja. Al día siguiente, doña Roxana llegó. Se presentó en la casa hacia las 2 de la tarde, cuando Amelita estaba trabajando, y se puso cómoda. Cuando Amelita volvió del colegio, su suegra ya había tenido tiempo de echar un vistazo a la casa y hacer una lista de defectos. «Hola, Amelita», dijo secamente. «Rafael me pidió que viera cómo te iba con la casa». «Hola, doña Roxana. Siéntate, tenemos que hablar». Amelita se sentó en la silla frente a su suegra. Doña Roxana tenía un aspecto especialmente severo, el pelo muy recogido en un moño, vestido negro, expresión severa en el rostro. «Rafael me ha contado tus problemas», comenzó sin preámbulos. Amelita desconfió. «¿Qué te ha contado Rafael exactamente?» «Dijo que te has vuelto desconfiada, celosa, siguiéndole, montando numeritos, acusándole de cosas que no son ciertas». «Doña Roxana, no se trata de celos. Se trata de celos», levantó la voz mi suegra. «Mi hijo por fin ha dejado de beber, ha empezado a trabajar como es debido, piensa montar su propio negocio, y en vez de apoyarle, le dais rabietas. Pero él es... ¿Qué hace? ¿Trabaja de la mañana a la noche? ¿Trae dinero a casa? ¿No bebe? ¿No pelea? Entonces, ¿qué quieres de él?» Amelita se dio cuenta de que Rafael no le había contado a su madre lo de la aventura. Hizo ver que ella estaba celosa sin razón. «Doña Roxana, Rafael tiene otra mujer», dijo sin rodeos. El rostro de su suegra se endureció aún más. «Demuéstralo. Los he visto juntos. Pasa las tardes con ella, dice que está trabajando, pero ¿Le has visto besarla? ¿Les has visto hacer el amor? ¿O solo lo viste hablando con alguien?» «He visto lo suficiente para saberlo. Usted no entiende nada». Doña Roxana se levantó y empezó a pasearse por la habitación. «Te has inventado un problema y ahora atormentas a tu marido con sospechas. Pero aunque supongamos que tiene otra mujer», continuó la suegra, «¿qué problema hay? Un hombre tiene derecho a descansar, a divertirse. Lo principal es que la familia esté atendida y protegida». Amelita no podía creer lo que estaba oyendo. «¿De verdad crees que está bien engañar? Creo que una esposa no debe meter las narices en los asuntos de su marido. Es su responsabilidad mantener la casa, cocinar, tener hijos. Y con quién pasa su marido su tiempo libre no es asunto suyo». «Pero me humilla». «¿Te humilla?» Doña Roxana se detuvo delante de su nuera. «¿Sabes lo que de verdad humilla a un hombre? Cuando su mujer no confía en él, le espía, le monta una escena. Cuando se olvida de su lugar». «¿Su lugar?» «Sí, su lugar. Eres una esposa, no una amante. Debes servir a tu marido, no decirle lo que tiene que hacer». Doña Roxana se sentó en su silla y miró a su nuera con desprecio. «Mi difunto marido, que en paz descanse, también se divertía a veces. ¿Y qué? ¿Hice una escena? ¿Exigí explicaciones? No. Cumplí con mis deberes de esposa y madre, y nuestro matrimonio fue fuerte hasta el día de su muerte. Pero duele. ¿Duele? ¿No le duele a un hombre cuando su esposa sospecha y lo humilla? Escúchame con atención, niña. Si quieres mantener unida a tu familia, olvida tus fantasías y ocúpate de la casa. Ten hijos, cocina buena comida, cuida de ti misma. Así tu marido no tendrá que buscar diversión aparte. ¿Y si te engaña? Engañará en silencio y con cuidado, no deshonrará a la familia, y tú fingirás que no lo sabes. Así es como viven todas las mujeres normales». Amelita se dio cuenta de que su suegra no la apoyaría.
Además, doña Roxana consideraba normal el engaño de su marido e inadecuada su reacción. Y una cosa más, añadió la suegra. Si no te calmas, Rafael puede tomar medidas drásticas. Un hombre tiene derecho a mantener a raya a su mujer. A veces una bofetada es buena para el carácter de una mujer. ¿Le estás aconsejando que me pegue? Le aconsejo que no llegue a eso. Sé una esposa inteligente y no tendrás que pegar a nadie. Doña Roxana estaba a punto de marcharse, pero se detuvo en la puerta. Piensa en lo que te he dicho, Amelita. Tienes un buen marido. No arruines a la familia con tus tonterías. Cuando su suegra se marchó, Amelita permaneció sentada en la casa vacía durante largo rato, digiriendo lo que había oído. Resulta que hasta la madre de Rafael considera normal el engaño. Además, culpa a Amelita de no poder conservar a su marido. Al anochecer, está claro que no hay ayuda a la vista. Rafael la maltrata abiertamente, su suegra apoya a su hijo. Amelita se encuentra completamente aislada. Cuando Rafael llegó a casa, estaba de muy buen humor. Mamá dice que habéis tenido una buena charla, dijo mientras se sentaba a cenar. Espero que ahora entiendas la situación. Lo entiendo, contestó Amelita en voz baja. Me alegro. Entonces no habrá más escenas. Cenó y se marchó a su reunión. Amelita no lo despidió ni lo siguió. Se dio cuenta de que luchar era inútil. Al día siguiente, en la escuela, Claudia se le acercó. Su amiga se dio cuenta enseguida de que a Amelita le pasaba algo. «Tienes muy mal aspecto», le dijo. «¿Qué le pasa?» Amelita le contó su conversación con Rafael y la visita de su suegra. Claudia escuchó en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. «¿Te ha amenazado?», preguntó cuando Amelita hubo terminado. «Sí, y doña Roxana dijo que un hombre tiene derecho a mantener estricta a su mujer». «Dios mío», Claudia negó con la cabeza. «Amelita, no puedes vivir así. No es una familia, es una pesadilla. Pero, ¿qué puedo hacer? No tengo dinero, ni parientes, ni a dónde ir». «¡Ay!», Claudia cogió la mano de su amiga. «Te he hablado de Bogotá. Mi hermana Patricia encontró un trabajo para recién llegados. Pagan 8,000 pesos al mes, el doble que aquí, y hay un hostal. Pero está muy lejos». «Lejos es bueno. Rafael no puede encontrarte y obligarte a volver. Puedes empezar una nueva vida. ¿Y si no puedo manejarlo? ¿Si no me gusta la gran ciudad?». «Entonces volverás, pero al menos lo habrás intentado. Ahora mismo estás muriendo lentamente en esta casa». Claudia tenía razón. Amelita se sentía morir, mental y emocionalmente. Cada día en la casa con Rafael le quitaba un pedazo de sí misma. «Piénsalo seriamente», dijo Claudia. «Tengo dinero para el billete. Patricia se reunirá contigo en Bogotá, te ayudará a instalarte. Es una oportunidad para empezar de nuevo». «Dame un poco más de tiempo», pidió Amelita. «Hay tiempo, pero no mucho. Cuanto más lo aguantes, más difícil te resultará irte». Esa noche Amelita se sentó sola en casa. Rafael se había ido otra vez con su amante y pensó en la propuesta de Claudia. Bogotá le parecía otro planeta, una ciudad grande, ruidosa, ajena, donde nadie la conocía, pero tal vez era exactamente lo que necesitaba. Se acercó a la ventana y miró a la calle. Las casas tranquilas, las caras familiares de sus vecinos, la vida acompasada de una pequeña ciudad. Todo aquello le había parecido un paraíso. Ahora era una prisión. La decisión iba madurando poco a poco. Amelita se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en la humillación y el miedo constantes. Rafael le había perdido completamente el respeto y su suegra apoyaba abiertamente a su hijo en su infidelidad. Tenía que encontrar la fuerza para marcharse, antes de que las cosas empeoraran. Había pasado otra semana desde su conversación con Claudia y Amelita seguía sin decidirse a marcharse. Cada mañana se levantaba pensando en Bogotá, pero al atardecer las dudas se apoderaban de ella. El miedo a lo desconocido era más fuerte que el deseo de escapar de su humillante situación. Rafael,
por su parte, había dejado incluso de ocultar su relación con su amante. Llegaba a casa cada vez más tarde, a veces no llegaba, explicándolo por los turnos de noche en el almacén. Siempre olía a perfume ajeno, y en los bolsillos de su ropa Amelita encontró notas escritas con letra de mujer. No las leyó, no quería hacerse más daño. Lo peor de todo era que Rafael empezaba a mostrar su desdén por su mujer. Podría no venir a cenar sin avisar. Podía exigirle que le lavara la camisa ahora, a las 10 de la noche, porque necesitaba tener buen aspecto mañana. Podía criticar la comida que había cocinado y exigirle que hiciera otra cosa. Amelita lo toleraba, pero sentía que algo oscuro y maligno crecía en su interior. Empezó a odiar el sonido de sus llaves en la cerradura, su voz, su tacto. Por la noche, cuando él dormía a su lado, oliendo a otra mujer, ella se acostaba con los ojos abiertos y pensaba en cómo deseaba que él desapareciera de su vida para siempre. El sábado por la noche ocurrió algo que acabó por desbordar el vaso de la paciencia. Amelita estaba sentada en su casa, leyendo una revista vieja y esperando a que Rafael regresara de su reunión habitual. Eran ya las 11 de la noche y estaba a punto de acostarse cuando oyó voces en el patio. Reconoció enseguida la voz de Rafael, pero había otras dos voces, una de mujer y otra de mujer, pero mayores. Amelita se acercó a la ventana y se asomó. Lo que vio la sorprendió. Rafael caminaba hacia la casa, con la mujer del vestido rojo, su amante, bajo el brazo. La mujer estaba claramente borracha, se tambaleaba, reía a carcajadas y se aferraba a Rafael. Detrás de ellos venía doña Roxana, que tampoco estaba del todo sobria. «Silencio, chicas», dijo Rafael, pero él mismo se estaba riendo. «Despertaréis a los vecinos». «Me da igual», rió la mujer. «Que sepan qué hombre tan maravilloso tengo». Amelita se apartó de la ventana, sintiendo que la piel de gallina le recorría la espalda. Rafael se lleva a su amante a su casa familiar, donde vivían desde hacía 6 años. La puerta se abrió y la compañía entró en la casa. La mujer del vestido rojo era aún más hermosa de cerca, alta, esbelta, con el pelo largo y negro y un maquillaje brillante. Tendría unos 24 años como mucho. Se pegó a Rafael y miró a Amelita con curiosidad. «¿Quién es esa?», preguntó señalando a Amelita. «Es mi señora de la casa», respondió Rafael con una risita. «Amelita, me gustaría que la conocieras. Esta es Valeria». Valeria le tendió la mano a Amelita, pero ella no se movió. «No es muy amable su anfitriona», dijo Valeria bajando la mano. Doña Roxana entró en el salón y se sentó en un sillón como si fuera su propia casa. «Amelita», dijo Rafael, «tenemos invitados. Hay que atenderlos». «¿A esta hora?». Amelita miró el reloj. «Son las 12:30». «¿Y?». Rafael se acercó a ella. «Tenemos invitados. Prepara la cena. Algo sustancioso. Pollo frito y patatas». «Rafael, es tarde». «Amelita», su voz se volvió áspera. «He dicho que prepares la cena. Inmediatamente». Valeria observó la escena con interés y doña Roxana asintió con aprobación. «Así es, hijo», dijo. «Una esposa debe servir a los invitados de su marido». Amelita comprendió que era inútil discutir. Fue a la cocina y se puso a cocinar. Sacó un pollo de la nevera, peló patatas y puso una sartén al fuego. Le temblaban las manos de humillación y rabia. Del salón llegaban risas y conversaciones en voz alta. Valeria contaba alguna historia, Rafael reía, doña Roxana añadía algo. Se sintieron como en casa y Amelita se convirtió en una sirvienta. «Amelita», gritó Rafael, «trae cerveza». «No tenemos cerveza». «Otra cosa entonces. ¿Tenéis ron?». «No». «Ve a don Pedro y compra una botella de ron y una cerveza». Amelita no podía creer lo que estaba oyendo. Rafael exigiéndole que saliera en plena noche a comprar alcohol para él y su amante. «Las tiendas están cerradas», dijo ella. «Entonces trae agua, y date prisa con la cena».
Amelita fue a por el agua y volvió a la cocina. El pollo se estaba friendo en una sartén y las patatas hervían en una olla. Revolvió la comida mecánicamente, y su mente se agitó pensando en lo humillante que parecía todo aquello. Rafael había traído una amante a su casa, obligando a su mujer a cocinarles la cena a medianoche, y su madre sentada y aprobando lo que estaba pasando. Era un fondo que no se podía bajar. «¡Amelita!», volvió a gritar Rafael. «¿Cuánto más tenemos que esperar? Está casi listo. Trae un aperitivo, queso, salchicha, lo que tengas». Amelita cortó el queso y la salchicha, los puso en un plato y añadió pan. Lo llevó al salón y lo puso sobre la mesa. Valeria se sentó en el sofá junto a Rafael, apoyando la cabeza en su hombro. Rafael la rodeó con el brazo, acariciándole el pelo. Justo delante de su mujer estaba acariciando a su amante. «Gracias, cariño», le dijo Valeria a Amelita con una sonrisa burlona. «Eres una anfitriona muy atenta». Doña Roxana soltó una risita. «¿Amante? Es una criada. Una buena criada, hay que reconocerlo». Amelita volvió a la cocina, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Nunca había sentido tanta humillación en su vida. Rafael la había convertido en una sirvienta para su ama, y su madre lo alentaba. El pollo estaba listo. Amelita lo puso en un plato, añadió patatas asadas, adornadas con hierbas. Hizo una salsa de crema agria con ajo y hierbas. Normalmente se enorgullecía de su cocina, pero ahora solo cocinaba porque temía las consecuencias del rechazo. Mientras llevaba el plato al salón, un extraño pensamiento pasó por su mente. Debajo del fregadero, en el rincón más alejado, había un frasco de veneno para ratas. Don Emilio se lo había dado hacía unos meses, cuando habían tenido ratas en el subsuelo. Un pequeño frasco de polvo blanco inodoro. Amelita se detuvo en medio de la cocina, todavía con el plato en la mano. La idea del veneno fue tan rápida que ni siquiera se dio cuenta, pero algo cambió en su interior, algo frío y decidido. Dejó el plato sobre la mesa y se inclinó hacia el armario que había bajo el fregadero. El frasco de veneno estaba donde lo había dejado. Amelita lo cogió y abrió la tapa. Polvo blanco, tan fino como la harina. ¿Cuánto hacía falta para envenenar a una persona? No lo sabía, pero sabía que no hacía falta mucho. Don Emilio había advertido que el veneno era muy fuerte, que incluso una pizca podía matar a una rata. Amelita miró la salsa, blanca, espesa, con hierbas y ajo. El polvo blanco no se notaría en ella. Cogió una cucharilla y recogió un poco de veneno. Solo un poco, en la punta de la cuchara. La risa de Valeria y la voz de Rafael llegaron desde el salón. «Amelita, ¿dónde está la cena? Tenemos hambre». La mano con la cucharada de veneno se congeló sobre la salsa. Amelita no pensó en las consecuencias, ni en lo que podría pasar. Solo pensaba en cómo se reían de ella, en cómo la humillaban en su propia casa. El veneno se vertió en la salsa. Amelita lo removió con una cuchara y desapareció sin dejar rastro. «Ya voy», gritó. Cogió el plato de pollo y la salsera y lo llevó al salón. Lo puso en la mesa delante de Rafael, Valeria y doña Roxana. «Aquí está la cena», dijo en voz baja. «Buen provecho». Por fin, Rafael cogió el tenedor y el cuchillo. «Ya tenemos hambre». Valeria probó el pollo. «Delicioso», alabó. «Eres un buen cocinero, ¿verdad, Rafi?» «Sí, sabe cocinar», convino Rafael. «Es su único talento». Comieron, rieron, hablaron. Rafael echó salsa sobre el pollo, Valeria también. Doña Roxana comió con más cuidado, pero también probó la salsa. Amelita estaba cerca, observándolos. Extrañamente, se sentía completamente tranquila, sin miedo, sin remordimientos, solo una fría satisfacción. «Siéntate con nosotras», dijo Valeria, palmeando el sofá. «Hazme compañía». «Gracias, no tengo hambre», contestó Amelita. «Como quieras». Valeria se encogió de hombros y siguió comiendo. Pasaron 20 minutos.
Terminaron el pollo, terminaron el agua. Rafael contó alguna historia del trabajo. Valeria reía, acurrucándose cada vez más cerca de él. Doña Roxana asintió con aprobación. De repente, Rafael se detuvo en medio de una frase y se agarró el estómago. «No me encuentro bien», dijo. «Yo también». Valeria se puso pálida. Tenía náuseas. Doña Roxana intentó levantarse de la silla, pero se tambaleó. «¿Qué le pasa?», preguntó con voz débil. Rafael intentó levantarse, pero se dobló por el dolor de estómago. Su rostro se volvió gris. «¿Qué has puesto en la comida?», preguntó mirando a Amelita. «Las especias de siempre», respondió ella con calma. Valeria corrió al cuarto de baño. Desde allí llegaba el sonido de los vómitos. Rafael se agarraba el estómago y gemía. Doña Roxana estaba sentada en el sillón, pálida como la tiza. «Llamad a una ambulancia», resolló Rafael. «Por supuesto». Amelita cogió el teléfono y marcó el número. «¿Una ambulancia?» «Sí, necesito una ambulancia. Han envenenado a 3 personas. La dirección…» Dio la dirección y colgó. Luego se sentó tranquilamente en la silla y esperó. Rafael y doña Roxana gemían de dolor. Valeria volvió del baño, apenas capaz de mantenerse en pie. «¿Qué está pasando?», preguntó. «¿Qué hemos comido?». «Pollo con patatas», contestó Amelita. «Tal como lo pedimos». La ambulancia llegó 15 minutos después. 2 paramédicos y un médico examinaron rápidamente a las víctimas. «Envenenamiento», declaró el médico. «Y grave. Debemos ir al hospital inmediatamente». «¿Con qué se habrán envenenado?», preguntó el paramédico a Amelita. «No lo sé». Amelita se encogió de hombros. «Comieron pollo. A lo mejor la carne estaba rancia». «¿Y no comiste?». «No, no tenía hambre». Rafael, Valeria y doña Roxana fueron subidos a la ambulancia. Rafael intentó decirle algo a Amelita, pero le dolía otra vez. «Le comunicaremos los resultados», dijo el médico. «Será mejor que tire el resto de la comida y ventile la casa». La ambulancia se fue. Amelita se quedó sola en el silencio de la casa. Recogió la cena de la mesa, lavó los platos, limpió las habitaciones. Luego se sentó en un sillón y esperó a que amaneciera. No quería dormir. Sentía una extraña calma, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por la mañana llamaron a la puerta. Claudia estaba en el umbral con cara de preocupación. «Amelita, he oído que anoche vino la ambulancia. ¿Qué ha pasado?». «Pasa». Amelita dejó entrar a su amiga en la casa. «Rafael, su madre y su amante fueron envenenados. Los han llevado al hospital». «¿Envenenados? ¿Con qué?». «Pollo, tal vez. O patatas». El médico dijo que la carne podía estar rancia. Claudia miró atentamente a su amiga. Algo en su calma parecía extraño. «¿Por qué no te envenenaste?». «No comí. No tenía hambre». «Ya veo. ¿Cómo terminaron juntos en tu casa?». Amelita me contó lo que pasó esa noche. Cómo Rafael había traído a su amante a casa, cómo la había obligado a preparar la cena, cómo la habían humillado. «Dios mío», Claudia sacudió la cabeza. A lo que había llegado. Traer a una amante a la casa donde vivía su mujer. «Ya no importa», dijo Amelita. «Ya he tomado una decisión. Me voy a Bogotá». «¿De veras?», se alegró Claudia. «¿Cuándo?». «Esta noche, si puedo conseguir un billete». «Si puedes, te ayudaré». Alrededor del mediodía, Claudia regresó con noticias del hospital. «Hablé con el doctor Martínez», dijo. «Los 3 están vivos. Su estado es grave, pero estable. Estarán en el hospital una semana, quizá más». «Ya veo», asintió Amelita. «El médico dijo que el envenenamiento era muy grave. Un poco más y podría haber sido peor. Así que la carne estaba muy mala». Así era. Claudia la ayudó a hacer las maletas. «No llevamos mucho, solo lo esencial. Ropa, documentos, algo de dinero que Amelita había ahorrado a lo largo de los años». «¿Y la casa?», preguntó Claudia. «Que se ocupe Rafael. Es su casa, su problema». Por la tarde fueron a la estación de autobuses.
El billete a Bogotá era caro, pero Claudia ayudó con el dinero. ¿Escribirás?, preguntó mientras despedía a su amiga. Te escribiré, en cuanto me instale. Y no vuelvas, pase lo que pase. Tendrás una nueva vida en Bogotá. No se preocupe, no voy a volver. El autobús salió a las 9 de la noche. Amelita se sentó junto a la ventanilla y vio las luces de su ciudad natal parpadear sobre el cristal. No sintió tristeza ni pesar, solo alivio. Este capítulo de su vida había terminado. Rafael, doña Roxana, Valeria, todos eran parte del pasado. Quedaba lo desconocido por delante, pero lo desconocido parecía mejor que la vida que dejaba atrás. El autobús aceleró, alejándola de la humillación y el dolor. Amelita se recostó en el asiento y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre.